Ahora, Sí. que hablas del medio secreto, pues nos quieres platicar un poquito de los medios que utilizaban los pintores en el siglo XVII, etcétera. Digamos, porque a veces damos por hecho que existen las cosas, ¿no? Decimos, bueno, tenemos barniz de mar y no sabemos Ujú. realmente qué tan antiguo es o creemos que es más antiguo, ¿no? El mismo solvente o el aguarrás, ¿qué tan antiguo Sí. es el aguarrás o qué usaban antes, ¿no? Como medios, solventes, etcétera, o qué tan diferentes son estos medios con los antiguos. Pues mira, muy interesante también las preguntas. Una de las cosas que yo no soy muy creyente en medios Ujú, y la razón es porque yo, pues por los últimos 20 años he hecho mi propia pintura. sí. Cuando tú haces tu propia pintura, tú tienes un control absoluto en cómo, o sea, crear una pintura que es mantequillosa, Sí, sí, sí. que se mueve como tú quieres que se mueva. O sea, tú puedes controlar todos estos aspectos de la materia sin tener que intervenir tanto la pintura después que la haces, Ujú, mientras ujú, estás pintando. O sea, sí. pero vamos a hablar un poquito de la pintura moderna, Sí. comercial, y cómo los artistas utilizan medios para Ujú, manipularla. sí. Y regresamos al mismo, pues a la misma esencia, que el material ha sido manipulado por una industria, entonces tú necesitas ponerle ahora un líquido para manipular esa pintura, Claro. versus tú empezar de cero con la materia prima Sí, y manipular la pintura para que haga todo lo que tú quieres desde el sí, sí, sí. principio. Entonces, aceites que utilizaban los maestros, bueno, aceite prensado en frío de Ujú, linaza, sí, aceite prensado en frío de nueces. Son dos aceites que, pues, si tú analizas todos estos estudios analíticos se han publicado, sí, siempre encuentran aceite de nueces o aceite de linaza. sí. Eh, Son aceites excelentes en su estado natural, pero sí tienen defectos. Estos aceites siempre van a tener defectos, eh, se amarillentan, Sí, si no lavas bien el aceite, pues se seca pobremente, tienes que sí. ponerle un secante. Entonces hay maneras que los maestros manipulaban estos aceites. En la mayoría de los tratados hay varias maneras documentadas. Una de ellas es Sí. que en uno de mis videos yo hablé que es el método de Francisco Pacheco Ujú, de utilizar espliego, que son las flores de la lavanda. sí. eh, Eso se añadía al aceite con aguardiente. Ujú, El aguardiente en Latinoamérica sabemos lo que es aguardiente, ¿verdad? sí, sí, sí. Es un tipo de alcohol fuerte Sí. que va a disolver el aceite, y Ujú, esto se ponía en una redoma de cristal y se ponía al sol por 15 días. Y eso entonces lo que hace es que purifique el aceite. Y él ujú, lo menciona en su tratado. Y es un aceite excelente. Yo lo he hecho, lo he recreado, a mí me sí, encanta, lo uso. sí. Y crea un aceite muy clarito. Para hacer pintura es impecable. Eh, no, ¿por qué el solvente? ¿Por qué ese alcohol que va Sí. a tener una acción solvente en el aceite? Bueno, porque si no usas el alcohol, el aceite se vuelve graso, Ujú, se pone graso. Si sí. el aceite se pone graso, cuando vayas a hacer la pintura, la pintura es como un enamo, es muy Ujú, pegajosa. ujú, Entonces, al aceite tener un poquito de solvente, pues está fluido, se sí, sí, mantiene sí. fluido el aceite. Eso es Ujú, un detalle que pues comparto y me tomó mucho tiempo, o sea, sí, investigar esto. Yo digo, ¿por qué está usando alcohol? ¿Por qué no utilizar trementina? sí. Bueno, porque el alcohol de cierta manera se va evaporando, pero también se va incorporando con el aceite y crea una acción solvente suave, sutil. Lo mismo con el espliego, o Sí. sea, lo que se llama el spike oil of lavender. Ujú, ujú, Eh, Hay otro medium que es muy popular en los pintores del pasado, que es aceite que ha sido purificado al sol, ujú, similar a lo que está haciendo Pacheco, pero nada de intervención previo.
O sea, solamente tú coges el aceite y lo pones al sol Sí, sí, sí. por 1 o 2 meses y ese aceite se va espesando Sí. y lo diluyes con algún tipo de solvente y lo utilizas para glaseados. Eso es un medium que Cennino Cennini describe, aunque Cennino Cennini no describe ningún tipo de solvente, pero se asume que los maestros por lo general utilizaban algún tipo de solvente, o sea, Sí. para hacer que el pintor fluyera, o sea, perdón, que la pintura fluya algo, ¿verdad? Sí. Eso es bien importante. Otro aceite que es bien popular es el aceite, lo que los italianos le decían el óleo coto, que es el aceite de linaza cocinado con plomo o litarguillo. Sí, En sí, sí. inglés es litharge. Sí, sí, sí. Pacheco lo describe, Palomino lo describe, en el Brussels Manuscript también está documentado este tipo de aceite. Yo lo hago, he hecho el de nueces y he hecho el aceite de linaza. ¿Por qué yo utilizo este aceite? Bueno, sí hay que decir que mezclado con blanco de plomo da unos efectos de impacto espectaculares, muy Ok. bonitos. Sí. Pero mayormente es un aceite muy versátil en el cual tú puedes utilizar, puedes pintar hoy y mañana ya la pintura está seca Sí. y no se seca pegajoso, o sea, es un aceite muy Ujú, bueno. ujú. Sí. Eh, Otra cosa también es que el aceite se puede intervenir, se te puede lavar con agua, literalmente, agua y arena, para Sí. quitarle esa amarillentez y en inglés se llama mucilage, no sé cómo se dice en español, No. Ujú. es como un tipo de proteína que tiene el aceite Ok. que se separa. Y entonces, si tú mezclas el aceite con este tipo con una agua que ha sido mezclada con arena Sí. o alumbre, lo pones al sol, un sol, o sea, poquito de calor. Sí. Ahí existe una separación, se agita el aceite y ahí existe una separación de estas dos materias. Y el aceite entonces se va purificando y a través de un periodo de 1 mes o 2 meses, tú puedes ir quitándole esas proteínas al aceite hasta que tienes un aceite completamente claro. Y estos son intervenciones que los pintores hoy en día pueden hacer en su casa para manipular las pinturas comerciales, para hacer que Claro. la pintura fluya un poquito mejor. El aceite de nueces cocinado con plomo era utilizado por Caravaggio, por Vermeer, amarillenta menos, Sí. muy bueno. Los artistas hoy en día tienen que utilizar mediums porque la pintura comercial, no, o sea, si tú quieres diluir la pintura comercial, tienes mediums modernos, son liquid, que es muy Sí. bueno. O Sí. sea, yo he utilizado liquid en el pasado y me gusta, creo que es un medium muy bueno. Pero sí hay que confesar que aunque tú puedes conseguir unos ciertos efectos, hay muchos efectos que no se pueden conseguir con estas Claro. materias modernas, De hecho, el contemporáneas. liquid como que se aplana un poco, ¿no? Yo lo siento como muy tipo acrílico, o sea, se Sí, pierde el cuerpo al secar. Ujú. sí. Y puede ser porque acuérdate que el liquid es como un gel, Ujú, ujú. es como si fuera como, pues esto, como un tipo tiene como algo de, ¿cómo se dice un gel en español? Sí, gel, Un gel gel, también. un Aquí le gel, decimos un gel. Sí, gel, sí, sí. un Ujú. gel. Sí. Y puede que le echen fume silica, ¿ok? Ok. Para darle un poquito de cuerpo al liquid. Claro. Entonces eso hace que se seque un poquito más satinado. Yo no sé la fórmula de liquid, pero asumo que puede ser, he trabajado con fume silica y puede ser que le echen un poquito de fume silica para que le dé más cuerpo Sí, el cuerpo. a la resina. Ujú, ujú. Pero son cositas que uno va aprendiendo poco a poco. Los artistas, una de las cosas que yo promociono mucho en mi canal, Sí. esa es la exploración. O sea, Ujú. que el artista salga de su caja y empiece a explorar para que obtenga más conocimiento de su materia. O sea, Sí. la industria hoy en día nos ha convertido un poquito en lo que yo digo illiterate, material illiterate Sí. o material illiteracy Sí. en inglés, que es literalmente un tipo es casi ser analfabeta en términos de materiales. Sí, O sí, sí. sea,
hay artistas que me preguntan, ¿tú puedes mezclar acrílico y aceite? Y yo digo, wow, pero algo tan, ¿verdad? Tan obvio, Sí, pero no es obvio para mí, para ti, pero no es obvio para la mayoría de las personas. claro. Y entonces, pues, de eso se trata. Yo creo que lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo en mi canal, llevar ese mensaje de, mira, no es copiar los maestros, es explorar, Entender. Ujú. entender Sí, cómo el mecanismo de la pintura es mucho más que solamente aplicar pintura ciegamente. O sea, las pinturas de los maestros no solamente son creaciones artísticas, son creaciones técnicas. ¿Okay? O ok, sea, el sí. maestro tenía un conocimiento íntimo de tomar esta materia. Y voy a decirte algo rapidito que yo descubrí en mi research, que es que Ujú. el entendimiento de los pintores de sus materiales proviene de la alquimia. O sea, la idea de convertir tierra en oro. Sí, Y los pintores, pues, se daban esa tarea. claro. Estos pigmentos de tierra eran manipulados hasta convertirlos en literalmente oro, en Sí, una sí, obra sí. de arte. Sí, sí, sí. Entonces, es algo bien fascinante. Yo aprendí eso de un tratado muy antiguo que comienza con los principios de la alquimia. Yo digo, pero ¿qué tiene que ver esto? Claro. Y sí tiene que ver. El tratadista comienza con 4 principios que son bien importantes. Fuego, el agua, la tierra y el aire. Y si tú te das cuenta de las 4 maneras que tú puedes manipular los pigmentos, calcinación, que es literalmente utilizar fuego, Sí, oxidación, que es aire, fricción, que es tierra, y obviamente si estás moliendo con agua, pues ahí obviamente o estás lavando el pigmento sí, con sí, sí. agua, pues estás utilizando, ¿verdad? El elemento de agua. O sea que esos 4, y obviamente esto es, la alquimia pues es la ciencia previa a lo que es la química, ¿no? O sea, Claro, de ahí es donde nace la química. claro. Pero es bien interesante todo esto y eso es parte de lo que yo hago en mi canal, es poner esas ideas y de cierta manera pues recrear, tomar estos materiales. Yo me paso viajando y comprando materiales y Sí. haciendo el research. Sí, lo he visto, lo he visto. Oye, y pues estamos hablando de tecnologías medievales, ¿no? O sea, hacer esto de poner el aceite al sol y cosas así, pues realmente no es nada complicado. O sea, no es que va a necesitar alguien comprar un laboratorio para fabricar estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo dices? Leer quizás algunos libros, pero bueno, también dices, ya están los videos, ¿no? O sea, pueden ver los videos de los procesos, etcétera, y llevarlos a cabo en casa, ¿no? O sea, no es tan complicado tampoco. O sea, para que la gente también le pierda un poquito el miedo, porque tal vez lo que estás Sí, platicando se puede escuchar así como, híjole, ¿cómo empiezo, sí, no? O quizás esa sería sí. una pregunta, ¿cómo empezar? ¿Cómo puede, Pues qué mira, experimento podría llevar a cabo que sea más simple, tal vez? pues yo creo que casi todo, la pintura tiene una relación bien íntima a la cocina. Ujú, Es casi ujú. como, bueno, y el término que utilizamos, o sea, de cocina, aquí hay mucha cocina en el cuadro, ¿verdad? Sí, Eh, creo que la mayoría de las intervenciones que los artistas pueden hacer en sus materiales son sencillas, como ujú, mencionaste. ujú. Es poner un aceite al sol, mezclarlo con agua y agitarlo. O Ujú. sea, cosas bien sencillas. Hay cosas un poquito más complicadas que obviamente no recomiendo, como pues esto, manufacturar pigmentos, es Sí, mucho es más más complejo. en salud, Eh, ¿no? En cuestiones de seguridad, pues. Es correcto, o sea, Ujú. y sí te confieso que, aunque yo he compartido videos de cómo quizá pues manufacturar el blanco de plomo y todo eso, Sí, eh, a veces sí pienso que es importante y mencionar la cuestión de salud, de seguridad. Estos pigmentos son tóxicos, o sea, sí. el blanco de plomo es tóxico y de ese material tú puedes hacer 4 pigmentos más Ujú. sencillamente pues calcinándolo, pero ¿quién quiere intervenir un pigmento de plomo y cocinar? O sea, nadie quiere hacer eso. Por eso pues yo recomiendo a los estudiantes y a los Sí, artistas, mira, compra
Kramer Pigments vende pigmentos espectaculares, hay otras casas también que venden materiales excepcionales, pero el artista puede intervenir, por ejemplo, sus superficies, preparar sus superficies, preparar sus mediums, cocinar el aceite con plomo es envuelto y peligroso también, pero ese no es el único aceite. O sea, tú puedes hacer un aceite espectacular cocinado al sol y utilizarlo para tus cuadros. Donde yo me baso más en la idea de sí hay que hacer una investigación. Y el punto de partida que me acabas de preguntar, ¿cuál sería un buen punto de partida? Bueno, siempre lo recomiendo y siempre lo voy a recomendar. Lo primero que el artista o el aspirante a pintar, a ser pintor, debe hacer es encontrar un taller. Lo digo abiertamente, yo soy producto, yo creo que tú puedes relacionarte a eso. O sea, imagínate tú ahora mismo sin la educación que recibiste en tus años formativos. O sea, los dos tenemos educaciones formales en el arte. Y la mayoría de los artistas hoy en día tienen educación formal en el arte. O sea, conlleva un conocimiento, una investigación, un entrenamiento. Y yo siempre los recomiendo a los artistas. O sea, si nunca has tenido un taller o una clase, pues toma un taller o una clase. Hay excelentes artistas enseñando hoy en día. Más que nunca tenemos acceso a artistas de todo el mundo para tomar un taller. Porque sí hay cosas que son difíciles de uno aprender en su casa. Por ejemplo, el manejo de los materiales sí conlleva una práctica de estudio. Tú tienes una práctica de estudio, yo tengo una práctica de estudio. Estas prácticas nos mantienen saludables porque, por ejemplo, de hecho, y vi el live de YouTube que tú hiciste del muchacho argentino que tuvo problemas de salud con los solventes. Eso es un caso en el que con los solventes no podemos jugar. O sea, es una de las cosas más peligrosas. ¿Cómo tú vas a establecer tu estudio para que haya ventilación? ¿Qué tipo de, por ejemplo, yo no uso solvente para lavar mis pinceles, yo uso aceite de linaza. Lavo el aceite en aceite de linaza, saco el pincel y limpio el pincel y sigo pintando. No hay solventes en mi estudio de nada. Si uso al solvente, uso un poquito de aceite esencial de lavanda, ¿okay? Que es excelente. Es un aceite que se utiliza para lo que se llama en inglés rubs, o sea, para hacer pomadas. Y es un aceite aromático y corta el aceite de linaza espectacular y no te afecta la salud. O sea que eso es un buen, ¿verdad? Un buen aceite para utilizar. Pero ¿cómo el estudiante aprende todo eso? O sea, ¿cómo un artista aprende todo eso? Bueno, otro maestro te lo pasa. Claro. Tú lo aprendes. La cultura de limpieza, de disciplina con tus materiales para que no haya aceite de linaza y pigmentos tóxicos por todos lados donde estés embarrado de aceite. O sea, y eso yo creo que es una de las cosas más importantes para una persona que está aspirando. Punto de partida es buscar un buen, y Cenino lo dice, Cenino Cenini en su Tratado de la Pintura, encuentra un maestro lo más pronto posible y no lo dejes a menos que te boten del taller. Sí, fíjate que a nosotros nuestra primera clase de técnicas de materiales eran con template. Quizás esa podría ser una buena introducción, ¿no? Porque tienes la yema de huevo y el pigmento que es pues un material muy simple para empezar a preparar, ¿no? Como algunas cositas antes de elaboraciones más complejas. El temple es un buen punto de partida, o sea, no tienes, o sea, es huevo y pigmentos de tierra, utilizar titanium, amarillo ocre, rojo ocre y negro, 4 colores para comenzar, para ir aprendiendo los valores, todo eso. Y comenzar quizá con varios libros también. Hay libros excelentes. Punto de partida, siempre, nunca se me olvida la primera vez que yo fui yo tenía como unos 12 años cuando
Mi mamá me compró mi primer set de pinturas al óleo. Sí, sí, sí. Y pues esto, al principio uno dice, wow, esto huele bien fuerte y tienes trementina y la trementina te da dolor de cabeza. Sí, Y es una experiencia que nunca se me va a olvidar. sí. Pero bien importante mencionar que yo tenía un maestro privado. A los 12 años mi mamá me pone o sea, con un maestro privado. Sí, Y ahí comienza un respeto por los materiales, ¿verdad? Por el oficio de la pintura. Y eso yo creo que tú y yo compartimos eso en tus videos. Yo también lo he visto, o sea, que me encanta, o sea, que compartas eso y que le pases ese conocimiento a tu audiencia también, que es algo que yo también estoy tratando de hacer, que o sea, esto es un oficio, sí. es importante estudiarlo, es importante la cultura de taller, Sí, que pues nosotros es algo cuasi religioso para nosotros. Yo no sé cómo tú te sientes de tu taller, pero el mío es casi como un templo. Mi sí, taller es casi como un templo. Yo voy ahí a meditar todos los días y una conexión pues íntima a mi taller y a mis materiales y a mis libros, que veo que también tienes sí, tu tengo aquí biblioteca de libros. pequeña biblioteca, sí. Sí, es algo bien importante.